lo profundizamos en una entrevista en vivo. Saludamos al doctor Paul Cárdenas. Él tiene una maestría en ciencias en medicina molecular. Es catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Cárdenas, bienvenido. Se ha dicho, y esto lo ha mencionado incluso la señora ministra de Salud, quien se encuentra dejando su cargo, que estamos enfrentando una sexta ola de COVID-19 en el Ecuador. Explíquenos, por favor, sus alcances. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente en las últimas semanas hemos visto un aumento del número de casos. Obviamente no hemos llegado a un nivel como lo vimos en enero, febrero de este año con la ola de Omicron. Sin embargo, sí se ha visto reflejado un aumento también del porcentaje de positividad. Recordemos que los porcentajes de positividad llegaron a rondar el 5% algún momento aquí en el país, y ahorita estamos entre el 40-45%, dependiendo de la provincia en realidad que reporta el porcentaje de casos. Sin embargo, es preocupante que cada vez se hacen menos test, tanto de manera privada como de manera pública, por varias razones. Obviamente, de manera pública es difícil acceder a que alguien le haga un test. Generalmente unos le hacen cuando está sintomático y cuando tiene alta sospecha de ser COVID-19. Sin embargo, recordemos, COVID puede ser o presentarse también como cualquier resfriado. Y de manera privada también han bajado bastante el número de test que se hacen en relación a los altos costos que todavía tienen aquí en el país para realizarse, sobre todo pruebas PCRs, o aquellos que se hacen pruebas de antígenos, muchas veces no se reportan, o mucha gente, como digo, dice, ¿para qué voy a hacerme si es que ya sé que es COVID? O la verdad no quiero ni siquiera saber si es COVID. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el país? Esto de los virus es un tema sobre el cual forzosamente todos tuvimos que aprender en los últimos 3 años. Hablar de variantes, de códigos genéticos, se puso como parte de la argot común y corriente entre todas las personas. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Cuáles de las variantes del virus son las que están actuando? ¿Cuándo en el mundo se han encendido alertas nuevamente sobre la variante BA.5? Y justamente esta es la variante, una de las variantes principales que está circulando ya aquí en el país. Recordemos, Omicron sigue siendo la variante principal que circula a nivel mundial. Sin embargo, ya ha tenido sublinajes, es decir, a partir de estas se han originado diferentes ya ramificaciones en relación a mutaciones que han ido aumentando en estos nuevos sublinajes o subvariantes. La que vimos en enero se denominaba BA1, ¿sí? Esa es la que produjo la ola de contagio en enero. Sin embargo, después han surgido varias de estas sublinajes que se caracterizan por ser incluso más contagiosos que el BA1 y que escapan al sistema inmune. Es decir, algo de lo que estamos viendo es que mucha gente que se contagió en enero o en febrero se vuelve a contagiar 1 mes, 2 meses después. Eso no era común con las anteriores variantes que habíamos visto. El rango de reinfecciones era de apenas un 1%, ahora es 10 veces más después de 2 meses. Y obviamente por eso nos damos cuenta, y lo habíamos dicho desde enero, que Omicron no produce una buena respuesta inmune. Entonces no es bueno que un montón de gente se haya contagiado con Omicron. Mucha gente decía, es la vacuna natural contagiarse y todos nos vamos a contagiar, entonces que bueno, vamos a protegernos. Lastimosamente no nos vemos protegidos si es que nos contagiamos con Omicron, sino apenas unas pocas semanas. Entonces la variante que ahorita está circulando a nivel mundial más preocupante son esta BA5. ¿Por qué? Esta BA4 y esta BA5 han dado reportes que de nuevo, como Delta, puede infectar las vías respiratorias inferiores, es decir, de nuevo puede presentarse neumonía. Recordemos, Omicron en enero la mayoría de veces lo que presentó es
resfríos. Estas nuevas pueden volver a presentar neumonías y eso es preocupante. Y lo que nos ha llamado la atención es que antes de estas, unas semanas, sobre todo circulaba BA.2.12.1, sí, parece un trabalenguas en realidad estos números, que es una variante que se originó desde Omicron, pero en Estados Unidos y fue la que mayores casos ha causado los anteriores meses. Llegó a Ecuador y esta de nuevo ha sido la principal, pero desde que llegó BA4 y BA5 sobre todo, rápidamente ha desplazado a esta anterior. Entonces, esto de las olas, doctor Cárdenas, entendemos que es un reflejo estadístico de lo que está sucediendo en cuanto a infección con el virus. Hablar de una sexta ola en el Ecuador es lo correcto. Efectivamente se ha dado esta sexta manifestación detectada a través de la estadística. ¿Y qué significa un 40% de contagios? Bueno, es un 40% de positividad, en realidad. Quiere decir que las personas que se van a hacer un test PCR, una de cada dos PCRs que se hacen ahora en el país salen positivos. Entonces es un porcentaje bastante alto. Como habíamos dicho, se considera que cuando uno se hace un PCR, hasta un 5% de positividad significa que se está como controlando la enfermedad. Si es que tenemos uno de cada dos PCRs positivos, significa que estamos teniendo montones de casos al momento de positividad, y obviamente también podemos inferir montones de casos de gente, de los contactos de esta persona que sí salió positivo, que también son positivos y probablemente no se hacen los test. Entonces, definitivamente estamos en una ola nueva de contagios. Esto no quiere decir que estemos en una ola nueva de hospitalizaciones también. Pero esto de la sexta ola, le preguntaba, ¿es correcto? Porque en el vecino país del sur, por ejemplo, se habla de que están en la cuarta ola. ¿Ecuador está efectivamente en una sexta ola? Sí, definitivamente, si es que consideramos como país, sí estamos en una sexta ola. Obviamente, si vemos como ciudades, por ejemplo, Guayaquil, esta sería la quinta ola que existe en Guayaquil y la quinta ola que existe en Quito. Pero si es que consideramos como país, sería la sexta ola de contagios. Esto nos lleva nuevamente a pensar en las medidas de bioseguridad. Recordemos que el país relajó las medidas, se lo hizo incluso con ruedas de prensa del presidente en el sentido de que se había vencido prácticamente a la COVID-19 y de hecho una nueva normalidad retornó en el país, en varias ciudades en las cuales existían medidas particulares, se las revisaron. En Cuenca se ha mantenido una ordenanza con medidas de bioseguridad sobre el uso de la mascarilla, más allá de lo que ha señalado el COE Nacional, pero la tendencia se está revirtiendo. Ahora en Perú se ha ordenado desde el día de ayer, por ejemplo, el retorno de la obligatoriedad del uso de mascarillas, tanto en ambientes abiertos como cerrados. Vendrán, de hecho, y posiblemente en esta semana, reconsideraciones en este sentido. Sí, lastimosamente mucha de la información que se da a la gente se utilizan como plataformas políticas más que basados en información científica. Entonces, nos llamó la atención a todos los investigadores que se dé una campaña que diga Ecuador sin mascarillas. Es decir, sí, podía decirse quitemos la obligatoriedad de las mascarillas, pero de repente se levantó la obligatoriedad de las mascarillas incluso en espacios cerrados. Recordemos que para protegernos del COVID-19 tenemos varios instrumentos. El principal es la vacunación. Y en esto, de nuevo, no se han tomado las salvedades para hacer que mucha gente se vacune. El país tiene uno de los mejores niveles de vacunación desde hace casi un año en términos de primera y segunda dosis. Sin embargo, con más del 80% de gente vacunada. Sin embargo, en términos de vacunación de tercera dosis, somos unos de los peores de la región, con menos del 40% de gente vacunada con tercera dosis. De nuevo, aquí se dijo,
vacunación completa es segunda dosis, no es tercera dosis. Entonces mucha gente no optó por vacunarse la tercera dosis. Y eso pienso que es uno de los problemas más graves que han hecho que exista este nuevo repunte de contagios. En segundo lugar, como usted lo menciona, el decir aquí ya no se necesita mascarilla es una jugada riesgosa en términos de que volver después de decir ya no se necesita mascarilla es muy, muy, muy complicado, y ya lo habíamos visto en varios países, incluyendo Estados Unidos. Entonces la gente, después de decirle ya no necesita mascarilla, vuelve a ponerse, la gente no vuelve a hacerlo. Y ahora, las vacunas, doctor Cárdenas, están disponibles para el público. Si uno va en la ciudad de Cuenca, y entiendo que en todo el país es igual, a un centro de salud, allí están vacunando. ¿Por qué un porcentaje de vacunación tan baja para la segunda, tercera o la dosis denominada de refuerzo, la cuarta? Según el vacunómetro en el país, la primera dosis está por llegar a un 90%, pero si no hay la administración de una dosis completa a una persona, la persona no está plenamente protegida. Sí, en realidad la mejor protección es tener hasta la tercera dosis. Por ende, muchos países dicen que vacunación completa es tercera dosis. No le nombran a la tercera dosis como de refuerzo, sino como vacunación completa. Y sí, hay disponibilidad de vacunas. Sin embargo, nosotros podemos fijarnos que no se han hecho estas campañas de vacunación masivas, comparando con lo que fueron las dos primeras campañas de vacunación en relación a esta tercera dosis. Además, si es que yo salgo diciendo el COVID está controlado, ya se acabó, entonces la mayor parte de la gente dice, ¿para qué voy a necesitar ponerme esta tercera dosis? Y por último, también ha circulado un montón de desinformación de grupos anticiencia y antivacunas que dicen esto puede ser peligroso, no te pongas, la gente que se pone se muere o le da alguna otra enfermedad. Entonces, estas campañas lastimosamente no han sido enfrentadas o establecidas como fueron las campañas para la primera y la segunda dosis. Se ha señalado, por otra parte, que Ecuador se encuentra negociando un nuevo medicamento, una nueva vacuna en realidad, de CanSino, que se le administraría a través de inhalación. ¿Tiene usted antecedentes sobre este tema? Bueno, la vacuna de CanSino es una vacuna que funcionaba bien al inicio en términos de que era una sola dosis, usaba un vector viral, era muy parecida a esta Johnson & Johnson. Sin embargo, estas vacunas, muchas de estas vacunas, ya no son tan útiles en términos de dar una protección a largo plazo. Más bien, lo que se recomienda y lo que sí se ha hecho bien aquí en el país es las mezclas de vacunas, sobre todo para la tercera dosis o la cuarta dosis. Sin embargo, pienso que debemos apostar por estas nuevas tecnologías de vacunas de ARN mensajero, en relación como por ejemplo Pfizer o como por ejemplo Moderna, ya que se han visto en estudios, ya tenemos más de un año usando estas vacunas, que comparada con las otras vacunas de otras tecnologías, producen una mejor protección y a más largo plazo. Pienso que lo que necesitamos como país es actualizar también las vacunas, es decir, ya no solo ponernos Sinovac, ya no solo ponernos estas nuevas tecnologías antiguas, sino estas de ARN mensajero. Recordemos, Moderna está sacando una nueva vacuna y Pfizer también está sacando una nueva vacuna que estará disponible en octubre en Estados Unidos, bivalente, es decir, ya no es solo contra la versión original del virus de la COVID-19, sino también ya contra Omicron. Y pienso que estas nuevas tecnologías y estas nuevas versiones de las vacunas bivalentes son las que tenemos que ir apostando. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que nos pongamos, así como contra la influenza, estas vacunas cada año. Entonces, si es que lastimosamente seguimos usando las tecnologías anteriores,
y las versiones anteriores de las vacunas no nos actualizamos, nos tenemos que vacunar cada 4, 5, 6 meses. Lo que creemos, y obviamente esto también produce que la gente no quiera ya vacunarse. Dicen, ¿para qué me voy a poner la cuarta, quinta, sexta, séptima dosis? Entonces, lo mejor sería usar estas nuevas tecnologías para tratar de vacunarnos cada año. ¿Cuáles serían finalmente sus recomendaciones para el público, doctor Cárdenas? ¿Qué medidas de bioseguridad, qué conducta se debería mantener con respecto a las vacunas para que no se siga incrementando este nivel de positividad? Y también en la parte final quisiéramos conocer sus expectativas sobre los efectos que podría tener en estas estadísticas que se están dando las concentraciones bastante grandes que se dieron durante el paro nacional. Bueno, las medidas siguen siendo las mismas. La principal medida de protección es la vacunación. Entonces, si usted se ha puesto ya la segunda dosis y no la tercera, póngase la tercera. Si usted ya han pasado 4 o 5 meses de la tercera, póngase la cuarta. Ya estamos seguros que las vacunas son seguras, entonces no tenga estos miedos que muchas veces llegan por la desinformación de redes sociales. En segundo lugar, usted evalúe los riesgos en términos del uso de mascarilla. Es decir, si estoy en el parque corriendo, no es necesario que use mascarilla, pero si estoy en un ambiente cerrado con mucha gente, por ejemplo, en un centro comercial, use mascarilla. Y de igual manera, para los negocios, restaurantes, etcétera, una de las cosas que no hemos aprendido bien es en mejorar la ventilación. Entonces, recordemos que no solo importan los aforos, que nos digan 50%, 20%, sino la ventilación. Entonces, si es que tengo un restaurante, ver que la ventilación sea unidireccional, que haya un buen flujo de aire, que estén las ventanas abiertas. Y de igual manera, esto para reuniones sociales, si es que hacemos reuniones sociales, tratar de evitar que no sean un montón de personas en un sitio cerrado. Si es que hay muchas personas, optar por un sitio abierto, sobre todo. Si es que hay pocas personas o el núcleo familiar, también cuidar sobre todo a las personas que tienen más riesgo de una enfermedad grave, que son aquellas de la tercera edad o con comorbilidades. Y por último, también obviamente vacunar a los niños. Esto ha sido bastante importante. En relación a las paralizaciones y la aglomeración de personas, obviamente nos preocupa bastante, sobre todo cuando se han dado estas concentraciones de miles de personas en sitios cerrados. Ojalá que esto produzca una concientización de las personas de cómo autocuidarnos, más que, como digo, de que el gobierno nos diga, tú ponte la mascarilla o ahorita es obligatoria la mascarilla. Obviamente, sí pensamos que se va a dar un aumento de los contagios. Lo que nos preocupa es que estas personas que plegaron sobre todo a las paralizaciones son personas en riesgo con niveles o acceso a la salud limitado. Entonces, ojalá que se den campañas también de salud para que lleguen a las comunidades indígenas el diagnóstico y ojalá el tratamiento médico adecuado en caso de que se den repuntes en estas comunidades. Gracias, doctor Cárdenas, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. El doctor Paul Cárdenas es profesor de la Universidad San Francisco de Quito, especialista en medicina molecular.